Durante la época dorada del cine mexicano, hubo actores y estrellas del entretenimiento que lamentablemente perdieron la vida mientras interpretaban a sus personajes, dejando películas inconclusas y un impacto eterno en el mundo del espectáculo. Joaquín Pardavé estaba participando en el rodaje de La Virtud Desnuda en 1955 cuando sufrió un derrame cerebral ocasionado por una hipertensión arterial sin control, lo que provocó su fallecimiento el 20 de julio de ese año en la Ciudad de México. Considerado uno de los grandes pilares de la época de oro del cine nacional, destacó como actor, director, compositor y guionista. Aunque dejó un legado artístico invaluable, su muerte dio pie a una de las leyendas más escalofriantes de ese tiempo, la idea de que fue sepultado con vida debido a un supuesto episodio de catalepsia, rumor que más tarde fue desmentido por su propia familia. El mito nació a partir de un reportaje que insinuaba que había señales de lucha dentro del féretro. Sin embargo, su sobrino aclaró que tales afirmaciones carecían de fundamento, confirmando que Pardavé falleció por causas médicas plenamente certificadas. Pese a ello, la leyenda permanece en la memoria colectiva, alimentada por su relevancia artística y el halo de misterio que envuelve su figura. En su honor, una avenida, un auditorio y un salón cultural llevan su nombre, preservando su recuerdo en la historia del cine mexicano. Blanca Estela Pavón, una de las grandes promesas de la época de oro, se hallaba filmando Ladronzuela en 1949 cuando perdió la vida en un trágico accidente aéreo el 26 de septiembre de ese mismo año. Había asistido a un festival en Oaxaca junto al grupo Los Romanceros y su amigo Marco Antonio Campos Viruta. Una urgencia de trabajo la obligó a solicitar un cambio de vuelo para regresar a la Ciudad de México. Viruta, en un gesto de generosidad, le cedió su asiento en el avión. La aeronave, un Douglas S-3, se precipitó sobre el Pico del Fraile, cerca del Popocatépetl, debido a intensas turbulencias, causando la muerte de la actriz y de su padre, Francisco Pavón. El accidente sacudió al país, especialmente a Pedro Infante, quien despidió a la chorreada entre lágrimas. Viruta, profundamente afectado por la tragedia, se aisló durante meses y Los Romanceros terminaron disolviéndose tras la pérdida de su vocalista principal. La partida de Pavón, a los 23 años, dejó un hueco en el cine y en la música, truncando una carrera que estaba en pleno auge después de éxitos como Nosotros los Pobres y dejando un recuerdo imborrable en la memoria del espectáculo mexicano. Adalberto Martínez Resortes murió el 4 de abril de 2003 mientras participaba en la filmación de El Rey de los Taxistas. Esta producción marcó el cierre de una trayectoria brillante que abarcó décadas en cine, teatro y televisión. Actuó en 101 películas y en 15 telenovelas, incluyendo Vivan los Niños, que fue su última aparición en la pantalla chica. Ramón Valdés, el entrañable Don Ramón que no pudo terminar su última serie. Ramón Valdés, recordado por su papel de Don Ramón en El Chavo del Ocho, fue uno de los comediantes más queridos de México. Aunque su fama se consolidó en la televisión en los años 70, su carrera comenzó en pleno auge del cine de oro, donde participó en decenas de películas junto a sus hermanos Germán Tintán y Manuel el Loco Valdés. En 1988, cuando su salud ya estaba debilitada por el cáncer de estómago que lo aquejaba, Ramón aceptó integrarse a la serie venezolana Federico, creada por su amigo Carlos Villagrán. Este proyecto buscaba replicar el éxito de La Vecindad, con Valdés retomando un personaje muy similar al que lo hizo famoso. Sin embargo, durante la filmación comenzó a perder peso de manera alarmante y a experimentar fuertes dolores abdominales, lo que obligó a detener las grabaciones en varias ocasiones. A pesar de su estado, Ramón se mantuvo en el set el mayor tiempo posible, fiel a su espíritu profesional y al cariño del público. Poco después de concluir las primeras grabaciones, su salud se agravó y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés falleció a los 64 años en la Ciudad de México, dejando inconclusa su participación en la serie, que debió ser modificada para explicar la ausencia de su personaje. Su muerte conmocionó a compañeros y seguidores, quienes lo despidieron con emotivos homenajes. Hasta hoy, es recordado como uno de los actores más entrañables de la comedia mexicana, símbolo de sencillez y autenticidad, cuya última aparición quedó como testimonio de su entrega al público hasta el final. Julián Soler, miembro destacado de la célebre dinastía Soler, fue uno de los pilares del cine mexicano como actor, director y guionista. Durante las décadas de 1940 y 1950 dirigió numerosas películas que hoy son consideradas clásicos, además de protagonizar cintas memorables junto a figuras como Sara García y Marga López.
En 1977, ya con una trayectoria consolidada detrás de las cámaras, Soler trabajaba en la dirección de la película El negocio del odio, un proyecto ambicioso que buscaba combinar intriga y drama social. Sin embargo, su salud se encontraba resentida por años de exigente trabajo y complicaciones hepáticas que lo habían mantenido bajo tratamiento médico. Durante el proceso de edición de la cinta, sufrió una recaída que lo obligó a suspender su actividad profesional. Aún así, seguía supervisando el proyecto desde casa, determinado a ver su obra concluida. El 5 de mayo de 1977, Julián Soler falleció a los 66 años en la Ciudad de México a causa de una insuficiencia hepática, dejando la película sin su toque final. El equipo de producción tuvo que completar el montaje respetando las notas que él había dejado antes de morir. Su muerte marcó el fin de una era para el cine mexicano. Fue recordado por colegas y críticos como un perfeccionista, apasionado de su oficio y comprometido con el crecimiento de la industria. Su legado continúa vivo no solo en las películas que dirigió, sino también en la huella que dejó como formador de nuevas generaciones de cineastas. Manuel Medel, uno de los grandes comediantes de la época de oro y recordado por su dupla con Germán Tintán Valdés en películas como Hay muertos que no hacen ruido y Calabacitas tiernas, continuó trabajando hasta el final de su vida, ya que el escenario era su verdadera pasión. Durante los años 80, cuando el cine había disminuido su producción, Medel se mantenía activo en teatro de revista y giras por el interior de la República. En 1986, mientras participaba en una temporada teatral en Monterrey, Nuevo León, comenzó a sentirse indispuesto minutos antes de salir a escena. Sus compañeros pensaron que se trataba de un malestar pasajero, pero su estado empeoró rápidamente. A pesar de recibir asistencia médica, Manuel Medel sufrió un infarto fulminante en los camerinos, falleciendo antes de ser trasladado al hospital. La función se canceló y el público, que ya esperaba en la sala, fue informado de la tragedia. La noticia se propagó rápidamente, y en la Ciudad de México se organizaron homenajes para despedir al actor que había hecho reír a generaciones enteras. Su cuerpo fue trasladado a la capital, donde fue sepultado en el Panteón Jardín. La prensa de la época destacó que Medel había permanecido en activo hasta su último día, llevando humor y alegría a los escenarios. Su muerte en plena gira simbolizó su entrega total al oficio de hacer reír, consolidando su lugar como uno de los cómicos más entrañables del espectáculo nacional. Miguel Inclán, uno de los actores de carácter más recordados del cine de oro mexicano, famoso por sus papeles de villano en películas como María Candelaria y Maclovia, se encontraba filmando Vainilla, Bronce y Morir en 1956 cuando su salud comenzó a fallar de manera crítica. Inclán, que durante años había encarnado a caciques, matones y figuras autoritarias, era considerado un pilar del cine nacional gracias a su capacidad para dotar de profundidad y humanidad incluso a los personajes más despiadados. En plena filmación de esta cinta, empezó a sufrir intensos dolores abdominales y una fatiga que le impedía mantenerse de pie por largos periodos. Los médicos le diagnosticaron un cáncer avanzado que ya comprometía varios órganos. A pesar de las recomendaciones de suspender su trabajo, Miguel Inclán pidió seguir en el set para concluir sus escenas. Su profesionalismo fue tal que los directores ajustaron el plan de rodaje para filmar primero sus secuencias y permitirle descansar. El 25 de julio de 1956, pocos días después de terminar de grabar su participación, Miguel Inclán falleció a los 53 años en la Ciudad de México. La producción fue finalizada con material ya registrado, y su actuación se convirtió en un homenaje póstumo a su talento. Su partida conmovió profundamente a la industria, que perdió a uno de sus intérpretes más versátiles. Hoy su nombre permanece asociado a algunos de los villanos más icónicos del cine nacional, y su muerte durante el proceso creativo reafirma la entrega absoluta que tuvo a su oficio hasta el último momento. Antonio Badú, uno de los actores y cantantes más representativos del cine de oro mexicano, se encontraba filmando la cinta La Virgen de la Calle en 1993 cuando su salud comenzó a deteriorarse de manera acelerada. Badú había sido un ídolo romántico de los años 40 y 50, protagonista de melodramas musicales y cintas urbanas que lo convirtieron en la imagen del galán seductor de voz grave y porte elegante. A pesar de su avanzada edad y de los problemas cardíacos que lo aquejaban, aceptó participar en este proyecto como una manera de despedirse del público que lo había seguido por décadas. Durante el rodaje, sufrió una descompensación severa que obligó a suspender la filmación por varios días. Los médicos le recomendaron reposo absoluto, pero el actor insistió en terminar sus escenas,
consciente de que podía tratarse de su último trabajo. El 29 de junio de 1993, Antonio Badú falleció a los 80 años en la Ciudad de México a consecuencia de un paro cardíaco, sin poder concluir completamente la película. Su muerte dejó la producción inconclusa, obligando a los realizadores a reescribir algunas secuencias para poder estrenarla de manera póstuma. La partida de Badú cerró un capítulo en la historia del cine mexicano. Fue recordado por sus compañeros de la época como un hombre elegante y disciplinado, que dedicó su vida entera a la actuación y al canto. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín, donde sus admiradores continúan rindiendo homenaje al galán que no dejó de trabajar hasta el último día de su vida. Jorge Mistral, célebre galán de la pantalla durante la misma época, trabajaba en la telenovela Hermanos Coraje en 1972. Tras su muerte, el actor Armando Calvo tomó su papel en esta coproducción entre México y Perú. En lo que respecta a su filmografía, su último largometraje fue La justicia tiene 12 años, dirigida por Julián Pastor. Aunque la cinta se terminó de rodar en 1970, se estrenó de manera póstuma el 1 de febrero de 1973 en el Cine Alameda de la capital. Mistral dejó una carrera memorable con interpretaciones junto a luminarias como María Félix y Dolores del Río, consolidándose como uno de los actores más admirados de su generación. Fernando Soler, célebre actor de la época de oro del cine mexicano, se encontraba trabajando en el rodaje de El Gran Perro Muerto en 1981, una producción que buscaba combinar elementos dramáticos y cómicos en el contexto de un pueblo rural mexicano. Este proyecto significaba su regreso a la pantalla grande después de un periodo de menor actividad. Aunque no pudo concluir el filme, su actuación seguía reflejando el talento y la presencia escénica que lo habían convertido en un ícono del cine nacional. El 24 de octubre de 1979, mientras aún participaba en la filmación de dicha cinta, Fernando Soler murió a los 83 años a causa de un infarto en la Ciudad de México. Su inesperada partida dejó inconclusa su última obra y puso fin a una carrera prolífica, reafirmando su lugar como uno de los intérpretes más importantes en la historia del cine mexicano. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín. Ignacio López Tarso, célebre actor mexicano, permaneció activo en proyectos teatrales hasta los últimos años de su vida. Aunque su papel final en televisión fue como Don Lorenzo Ruiz en la temporada 13 de la serie Vecinos, su trabajo más reciente se enfocó principalmente en el escenario. El 11 de marzo de 2023, López Tarso falleció a los 98 años a causa de complicaciones derivadas de una oclusión intestinal y neumonía. Su estado de salud se agravó de manera repentina, presentando insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar. A pesar de enfrentar enfermedades crónicas como EPOC, afrontó con entereza su último año, aunque finalmente sucumbió a un paro cardiorrespiratorio. Partió rodeado de su familia, dejando un legado artístico inigualable en el cine, el teatro y la televisión mexicana. Jorge Negrete, el legendario charro cantor, tuvo su último proyecto cinematográfico en la película Reportaje, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández. En esta producción coral compartió créditos con numerosas estrellas de la época, brillando como uno de los protagonistas de una cinta que rendía homenaje al periodismo. Pese a su delicado estado de salud, consecuencia de una cirrosis hepática derivada de una hepatitis mal atendida, Negrete mantuvo su profesionalismo hasta el final. En las escenas finales fue necesario utilizar dobles para concluir el rodaje, pero su presencia en pantalla siguió transmitiendo fuerza y carisma. El 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete murió a los 42 años en un hospital de Los Ángeles tras sufrir una hemorragia interna durante un evento deportivo. Su deceso provocó gran conmoción en México, que decretó luto nacional y organizó un funeral multitudinario. Su cuerpo fue trasladado en el avión presidencial al Palacio de Bellas Artes, donde miles de admiradores acudieron a darle el último adiós. Su partida cerró una etapa dorada y consolidó su figura como uno de los máximos símbolos del cine y la música nacional. Miguel Torruco, en su última participación cinematográfica, actuó en la película Horas de Agonía, filmada cuando atravesaba el punto más alto de su fama. Durante el rodaje sufrió una caída de un caballo que, aunque en un principio no pareció grave, resultó ser fatal. Días después perdió la vida debido a complicaciones derivadas del accidente. Torruco fue reconocido por su colaboración con destacados directores como Luis Buñuel y Roberto Gabaldón, así como por compartir escena con figuras de la talla de Libertad Lamarque y Silvia Pinal, consolidándose como uno de los galanes más importantes de su generación. El 22 de abril de 1956,
Miguel Torruco falleció a los 38 años como consecuencia de las lesiones provocadas por el accidente ocurrido durante la filmación. La caída del caballo, que en un principio parecía leve, le ocasionó un golpe mortal. Durante un viaje familiar a Orizaba, Veracruz, estuvo acompañado en sus últimos instantes por su esposa, la actriz María Elena Márquez, y por sus hijos Marisela y Miguel Torruco Márquez, quien años más tarde se destacaría como secretario de Turismo en México. Su inesperado fallecimiento puso fin a una carrera en pleno ascenso y dejó un legado perdurable en la historia del cine mexicano. Julio Alemán formaba parte del elenco de la obra musical Perfume de Gardenia en 2012, donde interpretaba el tema Luces de Nueva York junto a la Sonora Santanera. Pese a haber sido diagnosticado con cáncer de pulmón, continuó trabajando en la producción hasta muy poco antes de su muerte. El 11 de abril de 2012, Julio Alemán falleció a los 78 años a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado de la enfermedad que lo aquejaba. Su deceso ocurrió mientras aún era miembro del elenco de Perfume de Gardenia, evidenciando su entrega profesional hasta el final. Manuel El Loco Valdés, parte de la célebre dinastía Valdés junto a Germán Tintán y Ramón Valdés, fue uno de los comediantes más icónicos de México gracias a su humor irreverente y espontáneo. Condujo el show del Loco Valdés, retirado del aire en 1974 tras la censura por un sketch satírico que generó polémica. En 2017 fue diagnosticado con cáncer de páncreas, que posteriormente se complicó con un tumor cerebral. Falleció el 28 de agosto de 2020, a los 89 años, mientras enfrentaba las secuelas de estas enfermedades. Su partida puso fin a una de las trayectorias más recordadas de la comedia televisiva mexicana. Ernesto Alonso, el señor telenovela, el influyente productor que dejó un legado de más de 150 producciones. Ernesto Alonso, ampliamente conocido como el señor telenovela, se encontraba trabajando en la producción Barrera de Amor, continuando con la labor que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana. Barrera de Amor marcó su última producción antes de retirarse debido a complicaciones de salud. En esta telenovela, protagonizada por Yadira Carrillo y Sergio Reynoso, conservó su característico estilo narrativo, reafirmando su legado como uno de los productores más prolíficos de México, con una carrera que abarcó más de 150 telenovelas. El 7 de agosto de 2007, Ernesto Alonso falleció a los 90 años, cuando aún era visto como una figura activa e influyente en el mundo artístico. Murió en su residencia a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, acompañado por sus seres queridos. Sus restos fueron incinerados y trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en Aguascalientes, dejando una huella imborrable en la historia de la televisión mexicana. Ernesto Alonso, ampliamente conocido como el señor telenovela, se encontraba trabajando en la producción Barrera de Amor, continuando con la labor que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana. Barrera de Amor marcó su última producción antes de retirarse debido a complicaciones de salud. En esta telenovela, protagonizada por Yadira Carrillo y Sergio Reynoso, conservó su característico estilo narrativo, reafirmando su legado como uno de los productores más prolíficos de México, con una carrera que abarcó más de 150 telenovelas. El 7 de agosto de 2007, Ernesto Alonso falleció a los 90 años, cuando aún era visto como una figura activa e influyente en el mundo artístico. Murió en su residencia a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, acompañado por sus seres queridos. Sus restos fueron incinerados y trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en Aguascalientes, dejando una huella imborrable en la historia de la televisión mexicana. Javier Solís se encontraba trabajando en la película Juan Pistolas en 1966 cuando fue internado por fuertes dolores abdominales derivados de una complicación en la vesícula biliar. Después de someterse a una cirugía el 13 de abril, el cantante y actor, conocido como el rey del bolero ranchero, parecía mejorar e incluso se preparaba para abandonar el hospital. Sin embargo, en la madrugada del 19 de abril, murió inesperadamente a los 34 años en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Aunque el parte oficial indicó que su deceso fue por una colecistitis complicada, la desaparición de su historial clínico y las versiones contradictorias del médico responsable generaron sospechas sobre la verdadera causa de su muerte. La partida de Solís conmocionó a todo el país y puso fin a una trayectoria breve pero intensa, en la que grabó más de 300 canciones en menos de 10 años y protagonizó diversas cintas. A pesar de su corta vida, dejó una huella imborrable con temas como Sombras y Llorarás,
consagrándose como una de las voces más representativas de la música mexicana. Cada 19 de abril, sus seguidores se congregan en el Panteón Jardín para rendir homenaje al hombre que definía su obra como la de un verdadero cancionero. Silvia Derbez, reconocida actriz de la época de oro del cine mexicano, participaba en la telenovela La Intrusa, interpretando a Sagrario Vargas, uno de sus últimos papeles antes de su fallecimiento. Fue célebre por su intervención en producciones históricas como Senda Prohibida, considerada la primera telenovela mexicana, y en cintas icónicas como Allá en el Rancho Grande. Su carrera abarcó varias décadas de contribuciones al cine y la televisión. La actriz murió el 6 de abril de 2002, a los 70 años, debido a complicaciones relacionadas con un cáncer de pulmón. Su hijo, Eugenio Derbez, relató que ella esperó su llegada para despedirse, partiendo en paz en la intimidad de su hogar. Rodeada de sus seres queridos, Silvia dejó un legado artístico imborrable y un profundo impacto emocional en colegas y público. Carmen Salinas se encontraba trabajando en la telenovela Mi fortuna es amarte cuando el 11 de noviembre de 2021 sufrió una hemorragia cerebral que la dejó en estado de coma. En la producción interpretaba a Margarita Magos Domínguez Negrete, papel que posteriormente fue asumido por la actriz María Rojo tras el repentino agravamiento de su salud. Esta telenovela representó su última participación en la pantalla, reflejando su profesionalismo y compromiso hasta el final de su vida. El 9 de diciembre de 2021, Carmen Salinas falleció a los 82 años, después de permanecer casi un mes en coma. La causa oficial de su muerte fue la hemorragia cerebral que la llevó a ser hospitalizada. Su trayectoria artística se extendió por más de 6 décadas, con valiosas contribuciones al cine, la televisión y el teatro mexicano, lo que la convirtió en una de las personalidades más queridas y respetadas del espectáculo nacional. Enrique Álvarez Félix se encontraba en pleno rodaje de la telenovela Marisol en 1996, donde dio vida a Leonardo Garcés del Valle, uno de los personajes centrales de esta producción de Televisa protagonizada por Erika Buenfil y Eduardo Santamarina. Esta interpretación fue su última aparición en la pantalla, coronando una carrera llena de papeles memorables en telenovelas emblemáticas como Colorina y De Pura Sangre. Su trabajo en Marisol se convirtió en el broche de oro de una trayectoria artística que dejó una profunda marca en la historia de la televisión mexicana. El 24 de mayo de 1996, mientras aún se encontraba involucrado en la producción de Marisol, Enrique Álvarez Félix murió a los 62 años a consecuencia de un infarto agudo de miocardio en la Ciudad de México. Su fallecimiento tomó por sorpresa al medio artístico y a sus seguidores, marcando el cierre de una era en la actuación. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Francés de San Joaquín, junto a los de su madre, la mítica María Félix, quien quedó profundamente afectada por esta pérdida. Maricruz Olivier se encontraba actuando en la telenovela En busca del paraíso en 1982, dando vida a Patricia Dumont, una exactriz que dirigía una academia de actuación. En este proyecto compartió créditos con jóvenes promesas como Laura Flores y Victoria Rufo, siendo esta su última aparición en televisión antes de retirarse por complicaciones de salud. El 10 de octubre de 1984, Maricruz Olivier falleció a los 50 años en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio ocasionado por un adenocarcinoma pancreático. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas reposan en el Panteón Jardín. Su fallecimiento representó el final de una carrera destacada que dejó un legado de personajes inolvidables tanto en el cine como en la televisión. El 30 de julio de 1998, Jorge Rusek perdió la vida a los 66 años a causa de un infarto. Su fallecimiento ocurrió poco después de haber concluido su participación en la telenovela Huracán, donde interpretaba al villano Néstor Villarreal. Tras su deceso, fue reemplazado por Patricio Castillo en la telenovela Tres Mujeres, en la que ya había grabado 20 episodios. El último proyecto de Paco Stanley fue como conductor del programa Una tras otra, transmitido por TV Azteca, donde compartía escenario con Mario Besares, Jorge Gil y un grupo de músicos y bailarinas, entre ellas Paola Durante. El lunes 7 de junio de 1999, después de grabar la emisión matutina, Stanley acudió al restaurante El Charco de las Ranas, acompañado de Besares y Gil. Tras almorzar, Paco se dirigió a su camioneta junto con Jorge Gil, momento en el que fueron atacados por un comando armado. Stanley murió en el lugar tras recibir varios impactos de bala, mientras que Gil resultó herido en una pierna. En un principio se planteó la hipótesis de un intento de asalto,
pero rápidamente surgieron sospechas sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y posibles conflictos personales. Esto llevó a que sus compañeros Mario Besares y Paola Durante fueran señalados como presuntos implicados. Ambos permanecieron más de un año en prisión preventiva hasta ser liberados por falta de pruebas. A 25 años del asesinato, el caso sigue sin resolverse, envuelto en polémicas y teorías que no han sido confirmadas. Eduardo Palomo, reconocido actor nacional, formaba parte del elenco de la telenovela Mujer de Madera en 2003. En esta producción compartía créditos con Edith González, Gabriel Soto y Jaime Camil. La trama abordaba temas relacionados con la tala indiscriminada de bosques y se transmitió entre 2004 y 2005. El 6 de noviembre de 2003, mientras cenaba con su esposa Karina Rico y un grupo de amigos en un restaurante de Los Ángeles, California, Palomo sufrió un infarto masivo al miocardio. Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital Cedar Sinaí, falleció a las 11:32 de la noche. El último proyecto de Mariana Levy fue como conductora del programa Nuestra Casa entre 2003 y 2005, donde destacó por su simpatía y profesionalismo. Su participación en este espacio televisivo le valió el reconocimiento como Mejor Conductora del Año en los Premios Palmas de Oro de 2003. Este programa representó el cierre de su carrera artística, la cual incluyó importantes papeles en telenovelas como Amor Real y su incursión musical con el grupo Fresas con Crema. El 29 de abril de 2005, Mariana falleció a los 39 años tras sufrir un infarto agudo de miocardio mientras se dirigía con su familia al parque Six Flags. Durante el trayecto, sufrió una crisis de pánico al creer que eran víctimas de un intento de asalto, lo que la llevó a buscar ayuda desesperadamente. Sin embargo, el intenso estrés le provocó un colapso, y a pesar de los esfuerzos de los paramédicos, fue declarada muerta al llegar al hospital. Este hecho trágico conmocionó profundamente al medio artístico y a sus seguidores, dejando un vacío imposible de llenar en la televisión mexicana. Sergio Jiménez se desempeñaba como director de escena en la telenovela La Fea Más Bella cuando falleció, cerrando así la carrera de uno de los formadores y actores más influyentes en la televisión mexicana. Esta telenovela, protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil, fue una de las producciones más exitosas de la televisión mexicana en ese periodo. La minuciosa dirección de escena y el compromiso profesional de Sergio Jiménez fueron determinantes para el desarrollo del proyecto, convirtiéndose en su última gran aportación al medio artístico. El 2 de enero de 2007, Jiménez falleció a los 69 años a causa de un paro cardíaco en su domicilio, donde fue hallado frente al televisor. La noticia impactó profundamente al elenco y al equipo de producción, quienes lo recordaron como un formador estricto y apasionado. Su ausencia dejó un hueco en la industria, y la telenovela continuó transmitiéndose como un homenaje a su memoria y trayectoria. ¿Rebecca Jones se encontraba trabajando en la serie ¿Quién mató a Sara? Antes de su fallecimiento el 22 de marzo de 2023, a los 65 años. Esta producción, disponible en plataformas de streaming, la mostró interpretando a Mariana Lazcano y consolidando su reputación como una actriz versátil, capaz de destacar tanto en cine como en televisión. Ese papel se sumó a una carrera marcada por telenovelas icónicas como Cuna de Lobos e Imperio de Cristal. Rebecca murió tras una larga batalla contra el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2017. Aunque tuvo periodos de remisión, la enfermedad finalmente le arrebató la vida mientras estaba acompañada de sus seres queridos. Su partida dejó un gran vacío en el medio artístico, donde será recordada por su talento, entrega y las valiosas aportaciones que hizo a proyectos destacados. Edith González, en los últimos años de su vida, participó como jueza en el programa de moda Este es mi estilo de TV Azteca en 2019, marcando su regreso a la pantalla después de varios años de enfrentar una dura batalla contra el cáncer. También filmó la película Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido, la cual se estrenó de manera póstuma en 2020, consolidando así su legado artístico. El 13 de junio de 2019, Edith falleció a los 54 años debido a complicaciones derivadas del cáncer de ovario, enfermedad que enfrentó con valentía desde 2016. La actriz murió en el Hospital Ángeles Interlomas, tras ser desconectada del soporte vital. Su partida dejó un vacío profundo en el medio del entretenimiento y fue acompañada de homenajes en el Teatro Jorge Negrete, para luego ser sepultada en el Panteón Parque Memorial Galloso. Xavier Marc, reconocido actor mexicano con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, tuvo su última aparición en la telenovela La Mexicana y el Güero, donde interpretó a Malacara Barrales.
Esta producción marcó su regreso a la pantalla después de décadas de participación en telenovelas emblemáticas como Mundo de Juguete y Amor sin maquillaje. Asimismo, intervino en producciones internacionales como La leyenda del zorro, donde compartió créditos con Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. El 19 de febrero de 2022, Xavier March murió a los 74 años tras precipitarse desde un edificio. De acuerdo con personas cercanas, enfrentaba serios problemas de salud, entre ellos el inicio de una leucemia y dolorosas fracturas vertebrales que habían reducido notablemente su calidad de vida. Antes de su deceso, dejó una carta dirigida a su pareja, Christian, la cual fue entregada a las autoridades. Y como estas, hubo muchas más tragedias que el cine de oro prefirió ocultar para no manchar el brillo de sus estrellas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando los secretos que ellos quisieron borrar de la historia.